días a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Queríamos empezar, pues eso, darnos la bienvenida tanto a Anselmo como yo. Queríamos empezar con una anécdota que pasó hace 3 años. Un día voy a casa y estaba mi padre y me dice mi padre, dice, te tengo que contar algo. Y cuando mi padre decía, te tengo que contar algo, es que la había liado parda. Entonces, nada, le pregunto, digo, ¿qué pasó y tal? Y dice, no, ¿tú sabes lo que le pasa a tu padre? Dice que normalmente cuando siente un poquito de angustia y tal, tiene que entrar a cualquier sitio a tomar algo de beber. Digo, sí, sí. Digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, no, que me tomé el otro día un café y dice, hijo, dice, me cobraron 7 euros. Bueno, digo, ¿pero dónde estuviste? Dice, no, pero ahí paseando por el centro de Madrid. Digo, ya, ¿pero por dónde? Dice, por las Cortes. Digo, por las Cortes, por carrera de San Jerónimo y tal. Dice, sí, sí, por la carrera de San Jerónimo. Digo, un sitio alto, negro, con techos muy altos, con muebles de Asia, África. Dice, sí, sí. Digo, papá, digo, es el Hotel Urban. Digo, es uno de los más caros de Madrid. Dice, sí, hijo. Dice, pero me pusieron unas pastas. Me trataron de señor, me trataron de no sé qué. Al final, ¿qué le vas a decir? Al final les vivió una experiencia. Y de eso se trata hoy, de que viváis experiencias, ¿vale? Y experiencias no contadas por nosotros, que somos los creadores del niño, como decimos, sino gente que realmente ha trabajado con nosotros y gente que está aprovechando lo que es esto de Bucines. Tenemos una agenda bastante amplia y bastante diferente. Empezamos con un caso, con una bienvenida y con un caso de sector público de Juan Junquera. Juan, además, fue la persona que en un principio nos abanderó, creyó en el proyecto, desarrolló, digamos, la bandera de decir tecnología española que además funcione, que además pueda aportar negocio a las empresas, y está ahí con nosotros para compartir la bienvenida. Contará el caso, un caso que fue bastante importante para nosotros porque fue el caso de Democracia Real. ¿Os acordáis cuando lo que pasó hace aproximadamente 2 años, cuando todos salimos o salieron a las calles, empezaron a decir que esto tenía que cambiar? Y la historia no era saber lo que estaba pasando porque todos sabíamos lo que pasaba, sino cómo habíamos llegado a ese punto, cómo la sociedad en los últimos 4 años había llegado a ese punto. Después empezaremos con la parte privada, estará Salva Cayón, que nos contará el caso de HP y cómo compaginamos lo que son las agencias de publicidad, el trabajo normal de las agencias, con la parte de Bucines. Seguiremos con... ¿Alguien sabe lo que es la responsabilidad social corporativa? Vale. Pues tenemos aquí que nos va a explicar lo que es la responsabilidad social corporativa, nos va a explicar cómo se mide, por qué es importante medirla y sobre todo cómo podemos hacer estrategias diferentes con la responsabilidad social corporativa que sean eficaces, que sean buenas. Llegará el caso de ONO. Y ONO tiene una parte muy bonita, una parte preciosa, que es mientras todos se están posicionando en precio, normalmente ellos se están posicionando en velocidad. ¿Vale? Vamos a ver su caso, vamos a ver cómo se están posicionando y cómo están aprovechando el Bucines para sus campañas. Y la última parte vendrá a la mano de Mafre, que hicimos un proyecto precioso para hacer todo Mafre, porque vemos Mafre y Mafre es un nicho muy grande, por así decirlo. Y vamos a ver la parte justo de toda la parte de Fundación Mafre, ¿vale? Cómo medimos la fundación y qué cosas podemos aportar. Y para cerrar, pues cerraremos con Alberto Chicote, que yo creo que todo el mundo lo conocéis, y tenemos una historia muy paralela, muy bonita de cómo empezamos tanto él como nosotros, que nos encantará compartir con vosotros. Así que sin más, os dejo con Juan, que nos dará la bienvenida y nos contará qué es eso de Bucines en el sector público. Estoy bien situado aquí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, tanto a Anselmo, que no sé dónde estás. En tu sitio. Ah, por razón no te veía. Tanto a Anselmo como a Valentín, muchísimas gracias. La verdad es que siempre se da las gracias, con lo cual eso no sirve para nada. Pero es que en este caso me hace de verdad muchísima ilusión porque tenemos una amistad, Anselmo, Valentín y yo. Y además es que les conocí de casualidad y desde el principio me hizo mucha ilusión este proyecto. La verdad es que creí en él, te lo dije, y bueno, pues la verdad es que no sé si soy la persona más indicada, pero el agradecimiento es el agradecimiento sincero, ¿eh? Y para mí es un honor poder empezar esta jornada de hoy. Tengo un pequeño problema y es que como Valentín me conoce y sabe que me enrollo bastante y que me gusta siempre hablar de hitos históricos y comparar lo que se hace y asociar la información con historias, me ha prohibido hablar de la Revolución Industrial, de la aparición de la imprenta, Leonardo da Vinci y el Renacimiento, y a mí las cosas pues, me gustan porque además creo en ellas, no es que me sienta forzado a hacerlo. Pero excluidas todas esas posibilidades, es verdad que yo creo que hace 3 años y pico que surgió el tema de vuestra nueva herramienta, vuestra empresa
es un ejemplo de empresa que dentro de la crisis ha prosperado, porque dentro de la crisis siempre hay posibilidades, ¿vale? Habéis crecido, cada vez tenéis a más gente, habéis tenido que cambiar incluso de oficinas, tenéis un montón de clientes muy interesantes, muy variados, porque lo que hacéis es transversal totalmente. Y contando una anécdota, que yo creo que es lo mejor para no hacer aburridas estas presentaciones, Valentín y yo nos conocimos en el jardín. Él estaba paseando a su perro y yo soy un amante de las plantas y alguna tontería estaría haciendo con ellas, ¿no? Y empezamos a hablar, no sabíamos que nos dedicábamos uno y otro, y bueno, pues Valentín, que estaba ilusionado con el proyecto en un momento determinado, me empezó a decir qué es lo que estaba desarrollando. Y yo en ese momento estaba trabajando creo que estaba de director general de Teleco, y por lo tanto llevaba el plan Avanza, que es cómo vamos a dar ayudas para que se desarrollen precisamente proyectos de innovación. Y que por cierto no ha pedido ninguna ayuda, se lo han pagado con su dinerito. Sí que creo que tenéis una ayuda de NISA, pero desde luego os lo habéis costeado todo porque creíais en vuestro producto. Y cuando me hablaron del producto le dije, Valentín, es que es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando gente que piense en algo diferente, que vaya a dar dinero, porque realmente necesitamos crear tejido económico. Desde la administración, ya no estoy en la administración, pero muchas veces sigo hablando, lo que se tiene que buscar es que la gente gane dinero, y mucho dinero, y ojalá más, para que puedan desarrollar tejido, para que puedan contratar a gente y a personas. Y era un proyecto que tenía sentido económico, y además era un proyecto muy bonito porque mezclaba, por una parte, cosas que se habían hecho siempre, como puede ser la filología, en este caso del castellano y de tantos idiomas como puedan utilizar con su herramienta, con una realidad que es Internet y esa interconexión global, y con el desarrollo de algoritmos, y con algo que hace 3 años no se oía tanto, que son los análisis semánticos, etc. Es eso de poder buscar ya no solamente por la palabra, sino por el sentido de la palabra en un contexto. Esto ahora lo estamos oyendo muchísimo, en aquel entonces era novedoso, e incluso ahora, de todas las herramientas que conozco y las iniciativas que veo, tengo que matizar una cosa muy importante, y es que cuando hablas de un análisis semántico, puedes encontrarte con una porquería de proyecto o con algo muy sofisticado, porque el análisis semántico es dificilísimo. Es algo que realmente es el primer paso hacia una inteligencia artificial. Ya estoy hablando de cosas que a lo mejor después me dices que quedan diferentes, ¿no? Pero es verdad que mezcláis esa parte tradicional, por ejemplo, de la filología, con la innovación y con la tecnología. Para mí eso es precioso. Tiene todo el sentido del mundo. Me ilusionó desde el principio, me ilusionó porque además es una empresa y una iniciativa española, porque tiene una proyección internacional clara. Además trabajáis, ¿en cuántos idiomas actualmente tenéis ya disponibles en la aplicación? 9. Y además es una aplicación totalmente transversal, que puede servir para casos muy evidentes de marketing de empresas, pero también para el sector público o el sector político. Y por decir algo del proyecto, porque tampoco os quiero hablar mucho de lo que fue el proyecto de análisis de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo en el 15M, pero teníamos una dificultad fundamental. Hay algo muy importante en la labor que hacen Anselmo y Valentín, y que muchas veces se sale ya de lo que es la automatización de búsqueda, y es hacer las preguntas exactas y concretas para que la información que después tú tienes que utilizar para tomar decisiones sea la correcta. Si la pregunta está mal formulada, obtienes una información que no es la adecuada. En el caso del gobierno y de la preocupación por el 15M, el problema que teníamos es que no sabíamos qué teníamos que preguntar. Por ejemplo, las cosas, cuando tú estás vendiendo un producto y dices, oye, quiero que me hables de mi producto, o quiero que me hables de este servicio concreto, o de todos mis productos, o de la marca, o de un nombre. Pero aquí realmente el problema era al contrario, queríamos saber de qué hablaba la gente. Y por lo tanto el enfoque era un enfoque diferente. Yo creo que también un reto para vosotros, pero algo que es posible, ¿no? Y en ese sentido, pues nos ayuda un poquito a esclarecer algo que, como bien sabéis, muchas veces era una incógnita, es decir, qué quería y qué quiere la gente del 15M, ¿no? En algunas cosas pues se confirmaron sospechas que teníamos, y en otras pues vimos que se podían analizar aspectos y cosas que hasta ahora eran desconocidas para el gobierno. Y bueno, pues sin más, yo quiero agradeceros a todos los presentes que estéis aquí. Algunos los conozco, otros no. Lo que sí os puedo decir es que, aparte de que los conozco y tengo una amistad, me parece que la labor y el trabajo que realizan y el producto que tienen es un producto muy sofisticado y muy bueno,
y que las personas que optan y que trabajen con ellos, pues la verdad es que estarán haciendo una apuesta que sin lugar a duda les va a suponer una mejora de la productividad, del negocio o de los objetivos que persigan en cada caso concreto. Muchísimas gracias.